Buenas noches, mi nombre es Linda Dayan Bolaño, soy estudiante de Administración de Empresas en la UNAD. Hoy vamos a hablar de cultura, un concepto antropológico. Entonces veamos cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. El comportamiento humano es en gran parte producto del conocimiento adquirido mediante la experiencia. El modo en cómo el ser humano ha creado herramientas para satisfacer sus necesidades, para relacionarse con su entorno, la forma en cómo se divide el trabajo, sus sistemas de organización política, social y religiosa, así como la forma de comunicarse con otras personas a través del lenguaje. Esto es lo que los antropólogos denominan cultura y según el sentido se divide en materialistas y mentalistas. Los materialistas están más enfocados al comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a su entorno social, político o físico determinado. Por su parte, los mentalistas estudian una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Entonces, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Con el fin de dar respuesta a muchos interrogantes que giran alrededor de qué es el hombre y el porqué de sus comportamientos, el porqué de su evolución, tanto de manera física como mental, la antropología se basa en el concepto de cultura para entender esos rasgos característicos de un grupo de individuos, de modo que sus comportamientos semejantes se puedan clasificar y ayuden a entender de una manera sectorizada el por qué, por ejemplo, lo que es normal en una cultura, en otra no lo es. Esas diferencias lingüísticas, los comportamientos de organización y jerarquía, así como sus creencias. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques de la antropología? La antropología se divide en antropología física o biológica y antropología cultural. Dentro de la antropología física, que es la que se enfoca en estudiar al hombre como un ser vivo, en cómo se convirtió en ese ser único en el reino animal, que es erguido, con manos liberadas y con amplio desarrollo cerebral. De este modo, conocer la evolución biológica y las transformaciones genéticas y adaptaciones y relaciones fisiológicas frente a los distintos ambientes. Esta antropología biológica o física, a su vez, está dividida en unas especialidades. Por ejemplo, el estudio de paleoantropología, que es estudio de los fósiles. La primatología, que es el estudio de los primates, tanto en su aspecto fósil, que es la paleoprimatología, como en su comportamiento, que es la etología animal. Tenemos también la antropología morfológica, tenemos la raciología, que es el estudio de las razas, tenemos la genética antropológica, que es los rasgos hereditarios, el estudio de los genes, de los grupos de sangre, de los mestizajes y su incidencia en la variedad humana. Tenemos la ecología humana, que es ese estudio de la relación entre el organismo humano y el medio ambiente. Por su parte, la antropología cultural, la cual es la descripción y comparación de los comportamientos empíricos de los distintos grupos humanos, lo cual quiere decir que compara esos comportamientos del ser humano que se aprendieron a través de la experiencia. Entonces se dividen, por ejemplo, en arqueología, que es el estudio de toda la parte material, de todo lo que es reconstruir las culturas perdidas, reconstruir los procesos de desarrollo mediante los restos materiales que proporcionan las excavaciones arqueológicas. La lingüística, por su parte, estudia el lenguaje, el desarrollo y su estructura. La etnografía, por su parte, estudia descriptivamente las sociedades humanas
en la base de la cultura y etimológicamente significa escribir sobre los pueblos. La etnología, que es un estudio comparado de los pueblos para establecer generalizaciones sobre la humanidad. Se diferencia de la etnografía en que trata de dar explicaciones que van más allá de la mera descripción. La etnología utiliza entonces el método comparativo, buscando las regularidades de comportamiento que vienen por razones ecológicas, históricas o por la propia dinámica interna del grupo. El propósito de la etnología es interpretar las semejanzas y diferencias entre las sociedades y establecer generalizaciones sobre la humanidad. Tenemos también la antropología social, que es la que estudia y compara las relaciones entre las personas, por ejemplo, los parentescos, las organizaciones políticas, los grupos, las leyes y las actividades económicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre cultura y sociedad? Una sociedad comprende un grupo de personas con principios en común, que se relacionan y actúan bajo lineamientos de gobierno, familia, este tipo de vínculos. De este modo la sociedad es tangible y ocupa un espacio, está organizada de acuerdo a unas normas de comportamiento y tiene una estructuración, mientras que la cultura es el modo de vida de un pueblo, es una herencia histórica de creencias y tradiciones que trascienden de generación en generación. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Entonces vamos a ver. La enculturación, por su parte, es un proceso mediante el cual las personas, de manera consciente o inconsciente, adoptan las normas, adoptan esos límites y tienen unos valores aceptados dentro de una sociedad. Entonces ese comportamiento que se puede adquirir dentro de una sociedad de manera consciente o inconsciente. El relativismo cultural se refiere al estudio de las diferentes culturas de una manera neutral, desde la perspectiva y el asombro de la evolución. Aquí el autor no está reseñando una cultura, no está diciendo quién es inferior, quién es superior, y no tiene enfoques de superioridad. Por su parte, el etnocentrismo es la perspectiva que considera su propia raza superior a las demás. Entonces es ahí donde entra una actitud o punto de vista en el que se analiza el mundo de acuerdo a los parámetros de la cultura propia. Bueno, esos eran los conceptos que quería compartir con ustedes. Les dejo las referencias bibliográficas. Muchas gracias.